Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. Más que feliz de estar con Rodrigo Corona, psiquiatra, médico especialista en psiquiatría, creyente del trabajo multidisciplinario, con una maestría en psicoterapia y psicoanalítica individual y grupal. ¿Algo más que quieras agregar de lo que haces ahora? Creador de contenido también. Estamos haciendo mucho contenido ahora, Franco. 1 millón de seguidores ya. 1,200,000, actually, diría mi hija. Tengo una hija que está en la generación alfa, entonces es una generación que está muy inquieta con respecto a hablar de sus emociones. Están muy educados como en educación emocional y esto de la existencia de la ansiedad. Entonces, ella es la asesora de mi cuenta de TikTok. Y entonces, cuando me corrige, me dice, saca los dientecitos así, alza el dedito y dice, actually, y me corrige. Sí, entonces sí, tenemos ahorita 1,200,000 seguidores. La verdad es que estoy muy agradecido. Hay una cuenta en YouTube que si la quieren seguir es Psiquiatra Rodrigo Corona. Ahí tenemos menos de 5,000 seguidores. ¿Qué pasó allí? Y entonces, pues ahí es donde estamos ahorita creando contenido para hablar de salud mental, de trastornos psiquiátricos y pues de trabajo multidisciplinario, por supuesto. Bueno, les quiero contar algo personal. Hace ya muchos años yo tuve una crisis muy fuerte y afortunadamente alguien me recomendó con Rodrigo y en pocas sesiones logró hacerme un cambio exponencial, ¿no? No les voy a contar mucho de mi vida privada, pero sí les puedo decir que en ese momento estaba yo, ya había terminado la especialidad, no tenía trabajo, no tenía pareja, estaba muy desubicado, Rodrigo me fue ahí moviendo y desde entonces, cuando tengo una crisis fuerte lo consulto y siempre ha sido sus palabras sabias, le sea una consulta el resultado. Te agradezco mucho toda la ayuda que me has dado. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas interesantes que también nos hicieron mucho en las redes cuando anunciamos que ibas a estar. ¿En serio? Sí, ¿Qué te claro. preguntaron? Sí, claro, pues ahorita te cuento. Bueno, pero primero empezamos. ¿Cuál es el mito más peligroso que crees que hay en la salud mental actualmente? Que tu tratamiento, así como te lo van a dar, así se te va a quedar para toda la vida. Yo creo que el mayor temor que tiene la gente es que les van a dar un diagnóstico, que van a tomar un medicamento y que ese medicamento va a ser de por vida. Eso hace que muchas personas no se acercan a un especialista en salud mental y el diagnóstico de los trastornos de las emociones, de los problemas de conducta, de la mala relación que puedes tener con el contenido, con el curso de tu pensamiento, es algo dinámico. Es algo que se va a estar modificando a lo largo de tu vida. Entonces, en distintos momentos puede requerir manejos diferentes. Desde que yo estudié psiquiatría al momento actual, pues ya vamos para el cuarto de siglo y mi rodilla derecha luego me lo quiere recordar, pero entonces, pues han cambiado muchas cosas. Entonces, así hay progreso en la psiquiatría, sí hay progreso en el tratamiento de este tipo de dificultades, entonces es muy posible que haya distintos ajustes. Sí es posible que a lo largo de tu vida haya distintas maneras de decirle a lo que te pasa, tan solo de cómo se le dice y de darle un abordaje diferente. Entonces yo pienso que eso es muy complicado, pero hay muchos mitos en este tema. Ok. ¿Cómo saber si necesito ir al psicólogo o al psiquiatra? Ay, esa es una pregunta súper frecuente. A ver, hay que hacer dos distinciones. En primer lugar, el psicólogo es un científico. El psicólogo basa sus conocimientos en el estudio empírico a través del método científico de la conducta. Y desde allí, desde estos conocimientos que se adquieren, hay quien puede especializarse en el tema de la clínica y que puede abordar el significado o las causas de que tú tengas tal o cual conducta. Entonces, cuando tú quieres tener un conocimiento más profundo de tu conducta o quieres modificar específicamente tu conducta a través de métodos que están científicamente comprobados, pues entonces nos va a ser muy útil en cualquier momento el trabajo con los compañeros psicólogos. El psiquiatra es un médico y los médicos estamos más cercanos a una tradición ancestral, milenaria, que nos impulsa al alivio del sufrimiento. Entonces yo por lo regular en el presente les indico a las personas cuando me hacen esta pregunta que se acerquen a un psiquiatra cuando el sufrimiento es tan grande,
cuando el dolor es tan intenso que está discapacitándoles en su forma de relacionarse, en su forma de llevarse consigo mismas, en su manera de trabajar o en su funcionamiento, no pierdas tiempo, acércate a un psiquiatra. Es como si te golpeas una rodilla, ahí voy de nuevo con mi rodilla derecha, si te fracturas, si te duele algo mucho, pues no vas primero con el rehabilitador, vas primero con el médico para que te desinflame, para que te enderece la pierna, pero el trabajo del rehabilitador va a ser muy importante para que no te vuelvas a lesionar, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es trabajo personal para modificar tu conducta, para conocer esas causas, acércate al psicólogo. Si tú lo que necesitas es el alivio del sufrimiento porque no toleras más, primero acércate al psiquiatra. Tanto los psiquiatras necesitamos acercarnos a la psicología, como que los psicólogos necesitan tener confianza de que podemos trabajar en equipo cuando por algún motivo o el sufrimiento es muy intenso o enfrentan esto que se llama impas, que es que ha dejado de fluir de una manera cómoda el proceso psicoterapéutico. Entonces ahí te puedes acercar a un psiquiatra. Y ahorita que dijiste esa relación contigo mismo, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué pasa cuando te llevas mal contigo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Has escuchado que las personas inteligentes hablan consigo mismas? Ajá. Entonces, eso da cuenta de que las personas están hablándose, se están diciendo cosas. O sea, uno está comentando su propia conducta sin que eso quiera decir que padeces de un trastorno mental. O sea, todos tenemos una relación con nosotros mismos, pero pues algunos somos muy mala compañía, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, tú puedes en un momento determinado estar comentándote en tu discurso interior, criticándote, o sea, te pegas y dices, ¡ay, qué tonto!, ¿no? O puedes estarte diciendo, es que no puedo hacer esto, es que nunca he podido hacer esto, es que tengo mucho miedo, no, es que nadie espera nada de mí. O sea, tú te puedes estar diciendo cosas que te convierten en tu peor enemigo o en tu peor crítico, porque además tú siempre estás viendo lo que estás haciendo. El resto de las personas que están a tu alrededor no te leen el pensamiento, ni te están vigilando 24 horas. Tú sí. Entonces tú puedes convertirte en el peor de tus críticos, tú te puedes convertir en un enorme saboteador de tu propia conducta para alcanzar tus objetivos. Decía uno de mis pacientes anoche que él afirmaba que si uno está solo en su departamento, uno debería de poder estar bien. Y yo le decía, pues sí, tienes razón, pero pues depende de cómo estés siendo tu propio acompañante, qué tan en contacto estás contigo mismo para practicar esto que ahora le dicen el autocuidado. Es decir, que tú seas un buen cuidador de ti mismo, te estás hidratando adecuadamente, te estás dando de comer adecuadamente, te estás proporcionando entretenimiento sano, te estás dando ejercicio, te estás acercando a los lugares donde te sientes a gusto o te alejas de lugares donde te sientes a disgusto. ¿Qué tan bien te tratas a ti mismo? Quiere decir qué tan buen contacto tienes contigo mismo, qué tan buen cuidador de ti mismo puedes ser. No hay límites, ¿no? Que ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto, ¿no? De cómo te tratas. Así es. Ok. ¿Tú crees que todo el mundo debe de ir a terapia? No. Yo creo que todo el mundo podemos estar convocados a hacer ejercicios de autoconocimiento. De tener como, haz de cuenta que me compre una cámara como con la que ahorita nos están grabando. Pues sería sabio leer el instructivo, ¿no? Sería sabio saber qué es lo que la cámara puede hacer, lo que no puede hacer, cómo la tengo que cuidar para que no se me descomponga. Esto mismo puede ocurrir con cualquier cosa que tú adquieras, ¿no? Si hacemos eso con nuestras propiedades, ¿por qué no hacerlo con nuestra posesión más valiosa e irreemplazable, que es nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente y nuestro estado de salud? Uno puede hacer el ejercicio de conocer los propios límites, pero no necesariamente tiene que ser dentro de un establishment medicalizado de estar en terapia. Decía Marlon Brando, el famoso actor del Padrino, decía él que su mayor inversión en la vida había sido su psicoanálisis, ¿no? Entonces, yo no digo que exclusivamente tenga uno que hacer eso, pero dijo Marco Aurelio, el famoso emperador romano, que una vida que no se revisaba era una vida desperdiciada. Puede haber distintos mecanismos por los cuales uno pueda revisarse a sí mismo y conocer los propios límites. Para algunas personas puede ser una psicoterapia.
pero yo no necesariamente digo que sean todos, porque si no, pues mira, si de por sí tenemos una limitación en la cantidad de personas que podemos albergar en nuestros servicios, pues híjole, satúralos más, ¿no? Pero sí hago esa invitación a que todos nos conozcamos a nosotros mismos. Ok. ¿En qué momento, bueno, ya habíamos platicado esto, un poquito de eso en la pregunta anterior, pero en qué momento alguien debe buscar ayuda profesional así urgente? Cuando se le ha sembrado la idea de terminar con su vida, Ok. o sea, no necesariamente lo tiene que estar ya maquinando con detalle de hacerlo. Si estás constantemente pensando que tu vida ya no es valiosa, ya ha perdido su sabor, ya no tienes la capacidad de sentir gusto por hacer las cosas, es una buena idea que te acerques a un especialista en salud mental. Eh, También, si tu funcionamiento de manera súbita, estoy hablando de menos de 15 días, dejas de poder seguir las rutinas que habitualmente te mantienen en contacto con las personas a tu alrededor, te incapacita para desempeñar tus obligaciones con la sociedad, trabajar, cumplir con tus contratos, es una buena idea también que te acerques con un especialista. Si has dejado de dormir, esto quiere decir eh, que pasan varias noches en las cuales tú no logras conciliar el sueño, no te sientes recuperado, te sientes que andas buscando por los montones cómo recuperar energía, es una buena idea que te acerques con un especialista en salud mental. Ok. Hablando de diagnósticos comunes y tratamientos, ¿cómo saber si estás triste o estás deprimido? Es muy diferente la depresión de la tristeza y yo creo que es muy importante repetir este mensaje. La tristeza es una emoción y es una emoción que corresponde a la pérdida de algo. Todos los días estamos perdiendo algo. Todos los días perdemos al menos un día de nuestra vida. ¿A cambio de qué? De vivir. Si generalmente pues hacemos esta compensación, ¿no? Si tuviste un día donde ganaste experiencia, donde pudiste compartir con tus seres queridos y disfrutarlos, si comiste sabroso, si hiciste cosas que te dejaron satisfecho, bueno, es un buen intercambio, un día de mi vida a cambio de un día de experiencias. Para muchas personas esto puede no estar siendo así. Para muchas personas la incapacidad para sentir satisfacción por lo que generalmente se les proporciona, les da recompensa, se la conoce como anedonia. La anedonia es la incapacidad para sentir gusto o placer por hacer las cosas que habitualmente te generarían ese placer, hace que todos los días se sientan como que estás pierde y pierde y pierde sin la capacidad de sentir ese intercambio, ¿no? La tristeza es una emoción natural, es una emoción deseable, es una emoción que se puede disfrutar. No me dejarán mentir tu amable audiencia que nos permite hablarle eh, que la nostalgia vende, que muchas personas están dispuestas a ver una película o ver una exposición de juguetes de su infancia o platicar con sus amigos de las caricaturas o los programas de televisión que veían cuando eran niños, porque ese toquecito de tristeza de que eso ya pasó, de que ya fue, se puede hasta disfrutar. Pues las canciones tristes que nos hacen derramar la lagrimita porque nos acordamos de pronto de seres queridos que ya no están con nosotros, pues algo en lo que nos podemos regocijar, pero porque podemos sentir el gusto en esto, el placer, la recompensa, nos podemos emocionar de pronto por el anticipo de que va a venir una recompensa después si nos esforzamos. La tristeza es parte de la vida, la tristeza es natural, la tristeza es parte de lo que le da este matiz y este color a nuestras vivencias. La depresión no. La depresión está caracterizada por un agotamiento, una como inflamación a nivel molecular de tu cerebro que te impide de disfrutar día tras día de las cosas que antes sí disfrutabas, una sensación de pesadumbre que te hace muy complicado ver el futuro, porque si la vida se anticipa como que va a ser este valle de lágrimas, este calvario donde nada más voy a estar arrastrando un saco de ladrillos y no veo una medalla al final de esto, pues entonces la vida se convierte en una monserga, se convierte en algo, en un peso muy difícil y no es raro entonces que las personas experimenten fatiga,
agotamiento, pérdida de interés por hacer las cosas, enojo, irritabilidad, tomen malas decisiones, alejen personas valiosas de su vida y empiezan a contemplar que más valdría la pena terminarla. ¿La depresión se podría curar solita? ¿Puedes tener un periodo de depresión y tú solito salir sin ver al psiquiatra, sin nada? Hay fracturas que se pueden soldar solas. ¿Cómo quedan? Hay fracturas que pueden volverse, si están suficientemente cerca de los huesos, pueden volver a soldar. Pero ¿cómo queda esa fractura? No quedan iguales. Ajá, te puede quedar más corto la extremidad porque soldó mal, a veces puede quedar en una posición irregular. Los episodios depresivos pueden remitir solos. De hecho, la historia natural de esta enfermedad es que el primer episodio tiene un 50% de probabilidad de que remita y que no vuelvas a tener otro episodio. Son las personas que van por la vida diciendo, sí, yo tuve lo mismo que tú y se me quitó solo, le eché ganas. Son los que propagan justamente la idea de que la depresión no requiere tratamiento, que lo que se necesita simplemente es salirte a barrer. Yo no digo que salir a barrer no tenga un valor terapéutico, o sea, el activar la conducta sí contribuye a mejorar la evolución de un episodio depresivo, pero es como esta noción de que las fracturas van a soldar solas y dejas juntos los huesos. Pues no es exactamente así. El problema es con los que pierden el volado. O sea, si el 50% sí remite y no lo vuelves a tener, ¿qué pasa con los que pierden el volado? El otro 50% que tienen un segundo episodio. La probabilidad de que tengas un tercer episodio se incrementa a un 70%. Y después de 3 episodios depresivos, la probabilidad de que tengas un cuarto episodio depresivo se incrementa a un 90%. Entonces se va haciendo algo crónico, algo que vas a estar viviendo con eso. Es como un hueso que no quedó bien soldado, entonces se va a estar fracture y fracture y refracture, pues va a ser aparte muy doloroso. Entonces, la depresión puede remitir en forma de episodios, pero si hay un proceso a nivel molecular que esté llevando esta inflamación y a que experimentes esta anedonia, pues va a ser un problema a largo plazo. Por eso es que nosotros buscamos tratamientos que terminen o que modifiquen sustancialmente esa historia natural de la enfermedad. Ya. De repente se confunde qué es la ansiedad y su relación con las crisis de pánico. ¿Son lo mismo? La ansiedad es una emoción. Es la emoción que todos sentimos cuando nuestro organismo se ve vulnerable ante una amenaza. La amenaza puede ser una amenaza muy real, muy tangible y objetiva, como el que sientas dolor, el que estés amenazado en tu integridad física. Pero somos seres humanos, nuestra vida es más sofisticada. Podemos sentir ansiedad cuando algo simbólico de nuestra vida también se ve amenazado. Por ejemplo, nuestra reputación, nuestra situación económica, una situación emocional o una relación de pareja también puede despertar ansiedad el que se vea amenazada. La ansiedad, cuando es fisiológica, cuando es como normal, digamos, no me gusta usar la palabra normal, soy psiquiatra, pero cuando la ansiedad está funcionando a nuestro favor y tenemos una buena relación con ella, nos permite adaptarnos y protegernos de esa vulnerabilidad. La ansiedad te permite reaccionar si de pronto vivimos en la Ciudad de México, estamos grabando en la Ciudad de México y suena la alerta sísmica. Si suena la alerta sísmica, pues lo natural es que me ponga ansioso temporalmente para resguardarme, para ponerme a salvo, porque puede que venga un terremoto en los siguientes segundos. La ansiedad también tiene la propiedad de autolimitarse. Una vez que pasa la amenaza, pues ya pasó y se autolimita. La crisis de pánico es un estado anormal de esta ansiedad, donde se despierta la sensación de que estás en un peligro inminente sin que se pueda identificar algo que la dispare. Y además queda incierto, si no sabes qué la disparó, qué es lo que la va a limitar, en qué momento vuelvo a estar a salvo, en qué momento vuelvo a estar seguro. La vivencia de la crisis de pánico es parecido a estarse asfixiando sin ver qué es lo que te está asfixiando. Es una sensación parecida a estarse infartando sin que tengas un problema del corazón. Las personas que la viven además tienen el desconcierto de que no saben por qué les ocurrió. Entonces empiezan a elaborar hipótesis de por qué les pasa la crisis de pánico que las va alejando de su vida cotidiana, porque lo empiezan a atribuir
me dio en un estacionamiento en el hospital. Entonces no vuelvo al estacionamiento del hospital y empiezo a dejar mi auto a 2, 3 kilómetros de distancia para que no se desate la crisis de pánico. Como no fue eso, entonces luego voy a pensar, es que fue porque estaba fuera de mi casa. Entonces ya no voy a salir de mi casa. ¿Me explico? Va limitando tu conducta, va limitando el área en la cual tú te vas desempeñando. Y esto es lo que va progresivamente limitando la vida de estas personas. Por eso es que eso amerita tratamiento. Oye, si hay alguien con una crisis de pánico, ¿qué hay que hacer? Dicen que hay que poner una bolsa para que respire mejor. Bueno, eso es para prevenir que tengan estas circunstancias es la acidosis respiratoria o la alcalosis, ya no me acuerdo, necesito revisar. Es la acidosis respiratoria. Pero lo que está ocurriendo con la crisis de pánico es que la persona se ve inmersa en tratar de explicarse qué es lo que le está amenazando y cómo va a recuperar la sensación de seguridad. ¿Qué no hacer? Decirle que no está pasando nada. O sea, lo primero es validar. Estás teniendo una crisis de pánico, estás teniendo mucha ansiedad, te voy a acompañar a identificar qué cosa puede estarla disparando, pero no te voy a dejar solo, no te voy a invalidar lo que estás sintiendo. La persona que tiene la crisis de pánico está sintiendo que se está muriendo. Pues no te está pasando nada, pues lo que yo puedo estar experimentando es, nadie me cree, nadie me va a ayudar. Y entonces eso incrementa la sensación de que estoy desvalido, que no estoy recibiendo apoyo. Ayudan mucho estos ejercicios del grounding, que les llaman, que es así como anclar tu atención a algo que te pueda hacer competir contra la noción de que te estás muriendo, que te estás infartando, que estás perdiendo el control de tu cabeza, que te vas a volver loco, y como todo el mal viaje de que vas a acabar hospitalizado en un féretro, estas cosas que luego se imagina la gente cuando está teniendo crisis de pánico y que son espantosas. Entonces, tú le ayudas a las personas a enfocarse en ver algo a detalle, en concentrarse en su respiración, que es algo de lo que todos nosotros podemos entretenernos y que es un buen ejercicio, aprender a prestar atención a cómo está nuestro organismo, cómo estamos respirando, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos olfateando, a cómo se siente la textura sobre nuestra piel de lo que estamos usando como prenda. Estos ejercicios de poner la atención en muchas ocasiones pueden ayudar a que la vivencia sea más tolerable en lo que pasa. Sí pasa, la crisis de pánico, pero el poder extender la mano para la compañía y acercar también a seguir un tratamiento que ya esté prescrito, como tomar la medicina y esperar a que surta efecto, eso puede hacer que la vivencia pues, sea con más esperanza, más tolerable, con la expectativa de que en el futuro se va a retirar, se va a quitar. Ok. ¿Y la ansiedad se cura o debes de estar medicado de por vida? Recuerdo, vi de Supra, ¿no? La primera pregunta que me habías hecho era justamente cuál era de estos mitos, ¿no? De que se va a tener que medicar para toda la vida. La ansiedad, como la capacidad de sentir ansiedad, la vas a tener toda la vida, porque toda la vida tienes integridad física, ¿no? O sea, toda la vida hay algo que puede estar amenazado. La capacidad de sentir ansiedad es parte de la vida. En muchas ocasiones una persona que ha vivido un trastorno de ansiedad puede requerir de un tratamiento de largo plazo, que puede ser varios meses, a veces varios años, como puede ser una persona que tiene hipertensión arterial, como puede ser una persona que tiene algún problema metabólico. En algunos casos, en algunos trastornos de ansiedad, pues pueden ir teniendo otra evolución donde se puede retirar el tratamiento con éxito y las personas pueden estar con dosis gatillo, con dosis casi homeopáticas del psicofármaco o retirarlo por completo. Pero siempre va a ser valioso el tener una buena relación con tu propia ansiedad. Entonces, si eso lo incluyes en el cajón de tratamiento, el tener una buena relación con la propia ansiedad, pues todos vamos a tener siempre que saber cómo manejar nuestra ansiedad, ¿no? Pero siempre vamos a tener emociones, chicos. Ok. ¿Qué es la cancerofobia? Y también se llama el miedo a enfermar. Mira, no lo había escuchado como cancerofobia, pero sí he visto muchos pacientes que cuando tienen una experiencia corporal, lo primero que sospechan es, híjole, es cáncer.
Levante la mano quien ha pensado que una mancha en su piel es un melanoma. O sea, hola, ¿cómo están? Yo también, a mí también me pasa. O sea, que tú tengas, lo que le da la propiedad de fobia a algo es que tú reconozcas que tu miedo es muy intenso, difícil de detener y te lleva a conductas de evitación. Eh, por decir, alguien que le tenga miedo a las alturas prefiere arriesgarse a cruzarse el periférico o una avenida grande toreando coches que usar el puente de peatones. Bueno, esa evitación lo expone a un mayor peligro, pero no le importa porque lo que le tiene miedo es a la altura, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que tienen miedo a enfermar, como la hipocondria, que es como viene el diagnóstico en el DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico, varias clasificaciones. El que tiene hipocondria está sintiendo que las señales que vienen de su cuerpo, por ejemplo, cómo se mueven los intestinos, una distensión abdominal, un dolor, es interpretado como una amenaza muy intensa a la integridad de su estado de salud y entonces va a hacer muchos intentos exagerados de que le comprueben, le verifiquen que está en total salud. Entonces va a invertir una gran cantidad de recursos de todo tipo, tiempo, economía, consultas, en estudios muy sofisticados para verificar que efectivamente no esté pasando ninguna enfermedad. Lo que suele ocurrir en estos casos es que es como en el cuento famoso de Pedro y el Lobo. Los médicos pueden caer entonces en una conducta de no creerle cuando se está quejando. Y que tú tengas hipocondria no te vacuna de efectivamente sí enfermarte. Pero si la gente no te cree, porque ya te hicieron resonancias magnéticas, tomografías, placas de rayos X, endoscopías, todos los estudios y todos han salido siempre normales. El día que sí tengas un problema de salud y vayas a decir, no, es que ahora sí me duele mucho, mucho. Ay, sí, pues ya tenemos todo, si todo está normal. Pero ¿y qué tal que sí? Ese día sí. Entonces, lo que se aconseja en los casos de hipocondria es justamente como trabajar el problema de la ansiedad y estar de acuerdo en sí estar haciendo unos check-ups razonables, que no sean exagerados, que no agoten al personal médico, que no agoten los recursos del paciente para atender una enfermedad, pues nada más para estar verificando que se encuentra en un estado de salud razonable. Pero muchas personas pueden justamente estar haciendo tratamientos extraordinarios, extremos, siguiendo dietas pues muy sofisticadas, llenas de ingredientes muy exóticos, porque quieren prevenir tener cáncer. Y pues yo te preguntaría a ti, ¿hay alguna manera de prevenir totalmente el tener cáncer? No, para nada. Es un riesgo. Mientras tengamos células reproduciéndose en nuestro organismo, pues siempre va a haber la posibilidad de que una se chispoteen, ¿no? Entonces, pues ese es el riesgo de vivir. Entonces, ¿la hipocondria es ansiedad? La hipocondria está relacionada con los trastornos de ansiedad, sí. En sí se le llama... ¿Cómo se manifiesta el TDA, trastorno de déficit de atención, en los adultos? Voy a hacer un recorrido un poquito, me voy a desviar un poco de la pregunta para respondértela. Okay. ¿Por qué empezamos a hablar de TDAH de adultos? ¿Por qué empezamos a hablar de déficit de atención con hiperactividad en el adulto? Pues porque viene evolucionando nuestra concepción del déficit de atención conforme van pasando los años. Ha habido el escándalo de decir estas afirmaciones que luego rolan en las redes sociales de que el TDAH no existe. Yo quisiera pensar bien de estas personas y pensar que lo que están afirmando más bien es que son estas categorías diagnósticas que van cambiando de nombre, porque las vamos entendiendo progresivamente mejor. Entonces, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha sido conocido como daño neurológico mínimo, como hiperactividad, como hipercinesia, como trastorno hiperactivo, como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En los 90 hubo mucha literatura que hablaba de estos chiquillos como los niños índigo. En la medida que hemos aumentado nuestro conocimiento sobre esta condición neurológica que hace que sea de pronto difícil procesar la información de manera lineal en secuencia, nos damos cuenta que en muchos de estos casos es una condición altamente heredable. Entonces volteamos a ver a los papás.
que nunca habían recibido este diagnóstico porque pues en otras épocas, en otras generaciones, no prestábamos tanta atención a eso, pues así como que aceptábamos que había una curva normal de desempeño donde había personas que eran muy aprovechadoras de su educación en la escuela, tenían alto aprovechamiento, un promedio y los que nomás no eran buenos para la escuela. Es este interés en ahora voltear a ver a estas personas que en su momento de infancia no recibieron esta atención, este diagnóstico, que ahora queremos encontrar cómo podríamos detectarlo. Y esto ha generado muchísima confusión. Porque algunas de estas personas fueron así de niños y remitieron alrededor de la adolescencia, pero adoptando ciertos patrones de conducta rígidos e inflexibles para tratar de prevenir los olvidos. Entonces, como que se hicieron muy obsesivos de la puntualidad, de los recordatorios, de las agendas, de los post-its, para no perderse. Pero los vas a reconocer en algunos casos porque tienen hiperquinesia, porque no dejan de mover un pie, porque tienen que estar separando, porque interrumpen a la gente, porque a veces hacen comentarios muy inapropiados, inmediatamente se arrepienten de haberlo dicho. Pero no todos son así. Algunos adultos pueden más bien desarrollar dentro de estas conductas rígidas el patrón de estar utilizando sustancias y ser muy erráticos, no durar en los trabajos, ser muy, tener mucha resistencia o mucha incapacidad para acudir puntualmente, seguir normas muy secuenciadas, lineales en su conducta, necesitar que otras personas se hagan cargo de lo lineal, de lo administrativo, de lo que requiere un orden, de lo que requiere prestar atención a fechas, porque ellos de pronto se pierden en las cosas que están pensando, se extravían dentro de sus fantasías. Y a menudo entonces pueden desarrollar algún tipo de relaciones con alguna sustancia o con alguna conducta que es muy absorbente. Finalmente hay que señalar que algunas personas no tienen déficit de atención, lo que tienen es ansiedad. La ansiedad reduce la capacidad de memoria de trabajo, la cantidad de información que puedes mantener en tu cabeza al mismo tiempo respecto a todas las tareas que tienes que estar desempeñando. Cuando estás con ansiedad, esa memoria de trabajo disminuye y se te caen las cosas. Se te olvidan porque estás prestándole mucha atención a amenazas más urgentes a tu vida, a tus procesos, a lo que estás haciendo en ese momento. Y algunas personas entonces buscan atención pensando que a lo mejor tienen desatención, pero lo que tienen es una ansiedad. También una de las constantes en la medicina en general es la comorbilidad. Es raro que una persona tenga una sola cosa. Cuando una persona tiene un diagnóstico, tiene una condición de salud, a menudo puede venir en comorbilidad con otra. Es el caso de algunos trastornos afectivos, algunos trastornos del neurodesarrollo, como estar en el espectro autista, o tener algunas condiciones de carácter, o tener algunas condiciones afectivas que no responden de manera inmediata a los tratamientos que nosotros proporcionamos, sospechar si además puede haber un tema de neurodesarrollo como el déficit de atención. Wow. Oye, y algo que pasa mucho, catalogan a la gente como, tú eres bipolar. Entonces esa persona es bipolar porque un día está de buenas y otro día está de malas. ¿Nos aclaras qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es un trastorno afectivo caracterizado por tener episodios donde pareciera existir mucha energía disponible para la persona. Entonces deja de dormir porque tiene mucha energía. Deja de dormir por varios días. En un episodio hipomaníaco más de 4, más de lo que sería un fin de semana. O varias semanas en que no duerme porque tiene mucha energía. Se acelera la velocidad de los pensamientos que tiene esa persona al grado que se puede perder en sus propios pensamientos, le cuesta trabajo ponerle orden al curso de sus pensamientos, siente que se le fugan las ideas porque las ideas aparecen y se van, habla velozmente, tiene proyectos muy intensos, muy exagerados, muy grandiosos, como el haber encontrado la cura para el cáncer, haber encontrado de súbito la fórmula para la fortuna mundial, tener superpoderes, tener grandes capacidades y además la conducta empieza a seguir eso.
si quieren aventar de un cuarto piso, quieren venirse caminando desde otro país a su ciudad de origen, tienen una gran necesidad, a veces les vienen las ideas de que alguien está muy enamorado, ellos están muy enamorados de alguien y van a superar cualquier obstáculo para alcanzarlo. Estos episodios de manía vienen después o en distintas maneras relacionados con episodios depresivos. Es decir, viene una depre, viene un bajón, viene una incapacidad para sentir recompensa por hacer las cosas, dificultades con el sueño como para sentirse recuperado con pila cuando se duerme, tener problemas con el apetito, tener problemas para que la mente les responda. Entonces, ahí claramente no está funcionando de una manera confiable la capacidad que tiene el cerebro y el organismo para estarte proporcionando energía de una manera, pues vaya, regular. A muchas personas les confunde tratar con alguien que tiene un trastorno de personalidad con características erráticas, como puede ser alguien con trastorno límite de personalidad que tiene disregulación emocional. Es decir, que las cosas que ocurren en la vida cotidiana pueden disparar frustración, enojo, tristeza, ansiedad, amenaza y ser un vaivén en un mismo día. Esto puede producir mucha confusión, incluso a los propios psiquiatras, porque para agregarle más complejidad al asunto, si existen personas que tienen un trastorno de la personalidad en comorbilidad con un trastorno bipolar. Entonces, poder distinguir qué es un episodio hipomaníaco, qué es un episodio maníaco y qué es la disregulación emocional requiere de prestar mucha atención a la historia, a la información que nos están proporcionando los familiares y el propio paciente y nuestras propias experiencias de examen mental, de historia clínica. El poder hacer esta distinción entre la disregulación emocional y los episodios depresivos, hipomaníacos, mixtos y maníacos nos permite hacer la distinción de si una persona tiene un trastorno de la personalidad o si tiene un trastorno bipolar. O sea, que alguien que de repente está muy expansivo, que te cuenta sus grandes proyectos y que con el antecedente que estuvo deprimido, que igual y no duerme, ¿no? Todo esto te podrá decir que tiene trastorno bipolar y que también si esto continúa, ¿qué se hace? ¿Se amerita una hospitalización? Ahí son dos preguntas. La respuesta a tu primera pregunta es sí, una persona que es constantemente expansiva, que sabes que siempre tiene mucha pila, que duerme pocas horas y sin embargo pues pareciera que trae la capacidad de correrte medio maratón en la mañana, ir a dar una conferencia al mediodía, irse de parranda en la noche y al día siguiente estar como fresca lechuga y que esto es una cosa que le pasa en episodios durante semanas o meses y que después no sabes nada de él, desaparece totalmente del mapa de la escena. Sí, esa es una historia que sugiere si una persona podría ser bipolar, lo sugiere. Adicionalmente, pues es un trastorno aristocrático, es un trastorno que tiene también poderosa herencia. Entonces, si la familia ha tenido estas historias de pronto de que ha habido integrantes de la familia que han sido grandes aventureros, grandes personajes de negocios, que han descubierto grandes cosas y que han pasado por etapas en que pierden la fortuna, nadie sabe de ellos, se recluyen, se encierran, pues es sugerente. No digo que con eso se pueda hacer diagnóstico, pero es sugerente a una biografía donde alguien podría tener trastorno bipolar. Piensa, por ejemplo, en Virginia Woolf, la escritora, que pues sí tuvo periodos donde fue muy productiva y escribía, pero también tuvo periodos donde era muy expansiva y muy irritable y peleaba mucho, y periodos donde se retiraba al campo y nadie sabía de ella. Y esto, pues, son biografías de personas muy famosas que sí sabemos que padecían algo muy parecido al trastorno bipolar. La segunda pregunta tiene que ver con cuándo se sugiere una hospitalización en manía. Como en todo caso, la hospitalización, en la medida de lo posible, estamos hablando en el siglo XXI, debe respetar los derechos humanos de todas las personas. Y entonces tendría que ser con el consenso de que está de alguna manera o amenazada la integridad física o moral de alguien,
decir, que su comportamiento está poniendo en peligro no solamente su vida, la de otras personas, o puede tener consecuencias a largo plazo para su carrera, para alguna situación donde pudiera estar afectando esto, eh, o para poder con mayor velocidad establecer un tratamiento, por ejemplo, para recibir algún tratamiento más eficaz, con mayor vigilancia, tratando de que veamos resultados en días en vez de varias semanas o varios meses. En algunas ocasiones, lamentablemente, pues se recurre a la hospitalización involuntaria porque pues se ha cruzado una barrera de lo legal. Algunas personas cuando están en manía pueden no percatarse de que están transgrediendo alguna norma, como entrar a algún lugar que no es suyo, afectar propiedad privada, hacer sentir a otra persona pues, que está muy amenazada y que llamen a la policía. Entonces, la forma de proteger a estas personas de una consecuencia legal pues, es hospitalizarlas involuntariamente por unos días. No debería de ser así y en muchos lugares no es así por el respeto a los derechos humanos de los pacientes, pero estas son como las indicaciones de cuando sugerimos un internamiento. Oye, y hablando de medicamentos psiquiátricos, tenemos como una epidemia de medicamentos tipo alprazolam, midazolam, varios. Estamos hablando de benzodiazepinas. Benzodiazepinas, ajá. La gente las usa de repente como palomitas de maíz, o sea, se las autoadministra, y cuéntanos, ¿se debe de hacer esto? ¿No se debe? ¿Cómo puedes llegar a tomar una de estos medicamentos, benzodiazepinas? ¿Y cuáles son las consecuencias de tomarlos sin receta médica? Un mensaje muy claro que compartimos siempre es decir no a la automedicación. Los medicamentos de todo tipo, desde los antibióticos, cursando a cualquier otro tipo de familia de medicamentos, pueden tener efectos secundarios, pueden tener efectos adversos a la salud y siempre tiene que sopesarse cuál es el beneficio de tomarlo contra cuál es el costo. En el caso de las benzodiazepinas, el tema es que no tienen cuernos y cola, no son medicamentos malos. Son medicamentos auxiliares en el tratamiento de trastornos de ansiedad y son tratamientos que pueden mejorar la adherencia al tratamiento en las primeras semanas que uno recibe un tratamiento antidepresivo. O sea, tienen su uso, tienen su beneficio. Decimos no a la automedicación o no a la monoterapia con benzodiazepinas, dado que muchas tienen el potencial de generar primero tolerancia, es decir, que la misma dosis que te hizo efecto la primera vez es posible que después no te haga la misma cantidad de efecto. Por ejemplo, cuando yo estaba en la residencia, era muy frecuente que sugiriéramos a los pacientes que de pronto para algunas situaciones emergentes tomaran un cuartito de clonazepam adicional al que ya estaba siendo prescrito. Entonces yo una vez, fin de semana, tenía a mi alcance una cajita con clonazepam. Dije, pues ¿qué pasará si yo lo estoy prescribiendo todos los días y yo me tomo un cuartito de clonazepam? Pues ahí va Rodrigo Corona, está en su habitación, se toma un cuartito de clonazepam la primera vez, me quedé dormido 12 horas. O sea, una dosis muy pequeña de una benzodiazepina me hizo un efecto sedante larguísimo por varios días. Cuando abrí los ojos dije, ¿qué diablos fue esto? Si yo lo estoy prescribiendo a cada ratito y yo veo que las personas a las que se las estoy dando, pues les baja tantito la ansiedad durante un periodo de unas 3, 4 horas. ¿Qué pasó aquí? Se llama tolerancia. Y te pasa también con otra sustancia mucho más disponible a nuestro alrededor, que es el alcohol. O sea, la tolerancia es un fenómeno farmacológico que ocurre cuando la misma dosis que utilizaste al principio, por distintos fenómenos que ocurren en nuestro organismo, después a esa misma dosis no genera el mismo efecto. Las personas empiezan a incrementar las dosis por su propia cuenta para seguir sintiendo lo mismo. Van tomando más medicina. Y cuando la quieren retirar, puede venir un síndrome de descontinuación o de abstinencia.
se sienten mal cuando bajan la dosis. Las benzodiazepinas además están relacionadas pues, con sentirse mareados, sedados, lo cual en ciertas circunstancias te puede hacer más vulnerable a distintos peligros y a caídas. Entonces, por eso es que la prescripción de benzodiazepinas se recomienda siempre en un cálculo costo-beneficio. ¿Qué beneficio te va a dar y cuál es el costo que se va a tomar? Evitar usarla como monoterapia, poner un límite a la cantidad de semanas en la que se va a estar tomando y en la medida de lo posible, pues que siga siendo bajo vigilancia médica. Por esto, este es uno de los medicamentos de fracción 2 que son controlados, aunque algunas personas pues tienen la astucia de saber cómo conseguir. Como siempre le decimos a las personas, dile no a la automedicación, dile sí a la psicoeducación, más bien acércate con confianza a un especialista en salud mental si tienes dudas de cómo resolver un problema de insomnio, de cómo resolver un problema de ansiedad o qué hacer con estas medicinas, ¿no? Oye, el escitalopram es un medicamento súper recetado. ¿Cuál? Escitalopram. Y creo que se abusa de y la gente finalmente no entiende para qué se lo recetaron a veces. Entonces, ¿cuál sea la indicación adecuada para escitalopram en general? El escitalopram, aunque acaba en pam, bueno, acaba en pram, ¿no? Como el café con pan. El escitalopram es un medicamento muy distinto a las benzodiazepinas. El escitalopram es un inhibidor alostérico del transportador de serotonina. Pertenece a la familia de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y tiene indicaciones para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. O sea, es un medicamento que tiene muchas indicaciones. Por eso se usa tanto. Además, fue el último desarrollo de esa familia de medicamentos, de los cuales pues, tenemos otros personajes muy famosos como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Entonces, el escitalopram fue el último desarrollo, el que tenía los menores efectos secundarios, la menor cantidad de efectos adversos, y hubo una cantidad de años en que por eso fue tan ampliamente prescrito. Nuevamente, es muy importante saber si tú tienes estos diagnósticos para recibir la indicación de favorecerte de la ingesta de citalopram o cualquier otro medicamento para ese tema y pues tener el monitoreo de ver si en tu caso la mejoría permite la recomendación de disminuir la dosis y retirarte el medicamento. Entonces, hay que desarrollar esta confianza con el tratante pues, para saber cuándo tienes que dejar de tomarlo. Oye, ¿paroxetina o escitalopram? Escitalopram. O sea, porque yo veo que en nuestro sistema de salud, desafortunadamente, a veces lo que les dan es paroxetina. La paroxetina podemos pensar que ya es como del pasado. Respeto las decisiones de las personas que se hacen cargo de que más personas reciban atención a su salud a nivel nacional. Lamentablemente, pues algunos de mis colegas que están trabajando en las instituciones de salud a veces se ven obligados a practicar la medicina basada en existencias, y entonces hay que prescribir lo que hay, ¿no? Entonces, la paroxetina es un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina de la misma familia, es bastante ansiolítico, baja mucho la ansiedad. Durante muchos años también se prescribió bastante paroxetina para tratar los trastornos de ansiedad. A mí no me gusta tanto, creo que es una mejor indicación escitalopram cuando es posible, cuando se tiene disponible el medicamento, pero pues a veces hay otras condiciones por las cuales las personas siguen prescribiendo paroxetina. Acaba siendo como el criterio de cada doctor y pues entre doctores pues puede haber distintas opiniones, ¿no? Oye, en pacientes con cáncer se pueden detonar varias circunstancias, ¿no? Y de repente pudiera parecer que el paciente con cáncer tiene un problema psiquiátrico, porque o tiene mucha ansiedad o porque tiene, ideas de muerte. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa diferencia entre un paciente que es psiquiátrico y un paciente oncológico que tiene alguna afección de tipo psiquiátrico? Hace
Hablábamos hace unos minutos sobre cómo la depresión era una forma de inflamación a nivel molecular de estas estructuras finísimas que son las neuronas montadas en sus células de soporte. El paciente que está viviendo con un cáncer, con un tumor, pues está también sometido a la exposición a distintas citocinas. Citocinas son estas sustancias, péptidos que utiliza la inmunidad para tratar de defenderse del tumor. Esas mismas citocinas en muchos casos pueden estar produciendo síntomas muy parecidos a los de una depresión. Entonces, como hacer la diferencia puede ser un poco una discusión bizantina entre si es una cosa psiquiátrica o una cosa oncológica. Más bien, el estado de salud en general está inflamado, está reaccionando y tiene entonces manifestaciones de varios tipos, incluyendo la vivencia mental, energética, de estar bajo ataque y estarse defendiendo de una amenaza, de un daño que está allí, ¿no? Quizás lo dije hasta como brujo de Catemaco, pero sí, ¿no? O sea, hay un grupo de células tumorosas, bueno, tumorales, gracias, que está parasitando al organismo, que está mandando señales para que reciba más recursos en forma de glucosa, en forma de sangre, fabricando nuevos vasos sanguíneos, neoplásicos, se está robando los recursos del organismo y el organismo suelta sus defensas para tratar de contenerlo y estas mismas citocinas a nivel cerebral dan manifestaciones de baja energía, de fatiga, de problemas de sueño y de que algo está mal, de que algo anda mal en el organismo, de que algo está amenazado, de que puede haber vivencias de dolor, puede haber vivencias de fatiga, de agotamiento y de desesperanza. Y adicionalmente, ya con el diagnóstico, pues también viene el duelo, ¿no? Y vienen los temores de qué va a pasar después, qué ocurre en el futuro, los grandes cuestionamientos de para qué sirve estar vivo, cuál es el significado de la vida, hay vida después de la muerte, qué va a quedar de mí después, las grandes dudas de la trascendencia que para muchas personas han quedado pospuestas, pues porque muchas personas están muy confiadas y que como que tuviéramos la garantía de que vamos a llegar ancianos sin vivir esto. Y de pronto aparece esta enfermedad y nos confronta con que no había garantía y a lo mejor necesitas tener una respuesta para estas preguntas cuando tú no esperabas que tuvieras que responderles en mucho tiempo. ¿Y cuál crees que es el abordaje que se debe hacer a un paciente oncológico que está pensando en la eutanasia? Qué preguntota. A ver, déjame echar un trago de agua. Pues mira, yo creo que ese es un tema que requiere de una discusión multidisciplinaria, ¿no? Porque el tema de la eutanasia pues tiene naturalmente sus aristas legales y tiene sus aristas espirituales, ¿no? ¿Qué tanto derecho tenemos nosotros a terminar con nuestra propia vida por nuestra propia cuenta? Pues bueno, pues los suicidas nos dejan su propia opinión en testamento, ¿no? De que ellos lo hicieron. Pero el que vive pidiendo eutanasia, pues naturalmente está pidiendo que le auxilien. No lo va a hacer por su propia cuenta, está pidiendo que alguien le ayude. Por eso estas discusiones pues, van más allá de lo que pueda decir solamente los médicos. Tienen que ver con el acto de morir, que es un acto civil, es un acto legal, donde los colegas que se dedican a las leyes pues también nos pueden ayudar con su punto de vista, que es en muchas ocasiones fascinante, profundo y diferente al de los médicos. Está el tema gubernamental, está el tema de las personas que corrompen estos sistemas. Entonces, pues también puede generar la discusión de cómo prevenir que digan que te hicieron una eutanasia cuando lo que hicieron fue hacerte otra cosa. Entonces eso pensándolo en ese tema como muy humano. Pero por otro lado, exclusivamente en el terreno de lo médico, el que podamos reconocer que las personas son más que productos o más que se descomponen y que pues si ya no sirven pues los tiramos a la basura,
lo cual es una visión bastante reduccionista e inhumana. Reconocer que las personas tienen derechos y que pueden tener el derecho a morir de una manera digna o que quieren dejar una historia para sus familiares, para sus seres queridos, donde haya dignidad, donde haya respeto, donde haya reconocimiento a los esfuerzos que de pronto se pueden agotar para ser cuidados. Pues es una historia que nos vemos obligados a escuchar como médicos, porque esto ha generado controversia cuando lo he dicho en otros foros, pero yo pienso que más que el deber o la obligación de tratar de defender la vida a toda costa, el deber de los médicos es curar cuando se puede, aliviar el sufrimiento siempre, pero siempre, siempre es acompañar la muerte a alguien, porque todos nos vamos a morir, o sea, la muerte siempre va a ganar. Entonces nuestro trabajo tiene que ver con acompañar a otro ser humano en este proceso natural, que es la muerte. Si una persona quiere ejercer sus derechos a decidir cómo va a morir, pues nos toca escucharlo y ver qué podemos hacer para encontrar quizás un acuerdo, porque está el espacio para los cuidados paliativos, que no son la eutanasia, es muy diferente, para aliviar el dolor, para que sea un proceso más vivible, más cómodo, más humano, más agradable, sin terminar la vida, ¿no? Siento que hay una arista de la pregunta que no estoy tocando aún, no sé cuál sea. No, yo creo que ese era lo más importante. Creo que el hecho que hayas caído en los cuidados paliativos, ahí yo concuerdo totalmente contigo, ¿no? Muchas veces los pacientes piensan que se quieren morir porque tienen miedo al dolor, tienen miedo a que los últimos días la van a pasar muy mal, tienen miedo también a que, vamos, que la herencia, que el pleito, o sea, que se genera un problema familiar muy grave. Entonces dicen, yo como que prefiero irme, ¿no? Y ya no enfrentar, y finalmente dentro de cuidados paliativos hay toda esta área, ¿no? Para apoyarlos, ayudarlos en cuestiones de testamento, cuestiones de legales, y sobre todo que sepan que no van a tener dolor, porque con los tratamientos de algología que hay hoy te pueden prácticamente quitar el dolor y no terminar así. Mira, a mí me gusta mucho entonces que hayamos caído en ese lugar, porque la gran lección que yo escuché en alguna conferencia por un amigo de la carrera, el doctor Andrés Hernández Ortiz, que es algólogo del Instituto Nacional de Nutrición y que quizás le interesaría hablar de esto, él hizo justo la diferencia muy clara, que los cuidados paliativos son diferentes al acto de la eutanasia, porque la eutanasia es el acto de terminar la vida de alguien, y los cuidados paliativos tienen que ver con el cuidado de la vida hasta que naturalmente termine, previniendo el dolor, cuidando la dignidad de la persona, permitiéndole que tenga tiempo para despedirse, para arreglar sus asuntos. Entonces es menos violento, es más natural. Entonces, si podemos definir que cuidados paliativos es una práctica muy distinta a la eutanasia, pues yo creo que ese es un mensaje muy valioso para cualquier persona que enfrente esta dificultad, ¿no? Oye, ¿cómo podemos manejar la incertidumbre? Yo me acuerdo que cuando cuando fui a hacer mi examen al INCAN, y me tocó todavía el que fue el director del INCAN y fundador, me dijo que era lo peor que podía pasarle a una persona con cáncer, ¿no? Y pues yo le dije muchas cosas, pero al final me dijo, no, o sea, es la incertidumbre, y me dijo, si quieres vivir en incertidumbre, pues quédate, pero yo te recomiendo que te vayas. Entonces, esta sensación tan difícil que nos pasa a muchos humanos cuando estamos enfermos, y un paciente oncológico pues todavía más, ¿no? ¿Qué sugieres tú para manejar la incertidumbre? Puntualmente, familiarizarnos con que toda nuestra vida tiene un monto de incertidumbre, pero esa es una respuesta un tanto tautológica, porque no responde la pregunta. ¿Sea a través del mindfulness, por ejemplo? Ese es un ejercicio que se puede hacer, pero justo que tiene que ver con el reconocimiento y la familiarización con la incomodidad. O sea, enfocar nuestra atención a que todos los días estamos incómodos es una práctica de la atención mental plena o mindfulness.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, respetuosamente difiero. Yo pienso que la peor experiencia para un ser humano es la impotencia, más que la incertidumbre. La incertidumbre puede ser emocionante, puede ser agradable. Cuando entras a un casino no sabes si vas a ganar, no lo tienes cierto. Pero ahí la incertidumbre se puede sentir como algo agradable. Si soy el de la canción de Voy a salir esta noche, Ya lo he visto. este, si voy a tener una cita de sábado por la noche con una persona que me agrada mucho y que me gusta mucho, no sé qué va a pasar, pero esa emoción se siente como agradable. O sea, la incertidumbre no necesariamente tiene que ser desagradable. La incertidumbre está emparentada con la sorpresa y las sorpresas pueden ser agradables. Voy a ir a un concierto, voy a ir a un evento que me tiene muy entusiasmado. No sé exactamente qué esperar y la incertidumbre puede ser algo que yo aprenda a disfrutar. El sentir que no puedo hacer algo al respecto de lo que estoy viviendo, eso sí es mucho más difícil. Y para eso el cerebro está programado con la superstición. Tenemos la capacidad de inventarnos historias de omnipotencia, de cómo es que nosotros de pronto podemos controlar lo que nos está ocurriendo. De una manera análoga, nosotros también podemos familiarizarnos con las cosas que sí sentimos ciertas, nuestras pequeñas certezas, nuestras pequeñas y quizás, lo voy a decir con mucha confianza, nuestras pequeñas y estúpidas certezas, pero que nos hacen saber que pues hay cosas que no van a cambiar y que esto de pronto se pueden convertir en las raíces de tener un apego seguro. Yo sé que hay personas que me importan, que no importa lo que hagan, me van a seguir queriendo y que van a estar para mí, que van a estar aquí y que a lo mejor ya fallecieron, pero yo sigo teniendo la convicción de que me quieren. Es mi pequeña y estúpida certeza, pero eso me ayuda a lidiar con la incertidumbre, a tolerar las cosas que no sé qué van a pasar hoy. Yo podría morir hoy. No quiero, no es mi plan, no es lo que yo quisiera, pero nadie me lo garantiza, porque pues accidentes estúpidos ocurren diario. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Pues primero no le dirijo tanto atención, me dirijo un poquito más a mi pequeña certidumbre. Mi pequeña certidumbre es que estoy aquí y ahora y que no quiero que sea una profecía, ¿verdad? Pero esta podría ser la última entrevista que hago. Sería bonito dejar algo bonito, sería bonito compartir lo que realmente pienso, honestamente. Entonces es mi pequeña certidumbre, el momento actual que quizás es donde tú estás introduciendo el tema del mindfulness. Hagan mindfulness, hagan atención mental plena, compren el libro. Por cierto, mi alumno Germán Selbach sacó un libro sobre atención mental plena, está muy bueno y le trae ejercicios muy practicables. Pero es la tolerancia a esta dialéctica entre que así como hay cosas que son inciertas y que no sabes si van a pasar, también tienes pequeñas certidumbres y que te puedes agarrar a ellas y que eso te puede facilitar un poquito más la vida. Y que en mi opinión, muy humilde, la impotencia es más difícil de tolerar. Tienes razón. Sí, definitivamente sí. Oye, y para manejar el estrés, ¿qué recomiendas a otros pacientes? El ejercicio. Porque el ejercicio también te pone mucho en contacto con aprender a tolerar y a disfrutar la incomodidad. El sábado pasado hice una Spartan Race. Uh-huh. La Spartan Race no es un comercial, pero sí es un comercial. La Spartan Race es una carrera, la inventó esta marca de tenis, la de Reebok. Son carreras de obstáculos con lodo y te empuercas ahí resabroso jugando, que eres pues como la fantasía de que puedes tolerar cosas muy incómodas, ¿no? Esa es justamente la esencia de la carrera, es ponerte en situaciones incómodas y que puedas superarlas y que no pasa nada y que vas a acabar la carrera. Todos acaban la carrera, cojeando, fracturados si quieres, pero la acaban. Hay que tener mucho cuidado para practicarla. Yo la hice estando bastante gordito. Estoy gordito ahorita. Me sentía bastante pasado y pesado haciendo la carrera. Pero el que tú puedas estar en contacto con estas situaciones de estrés y disfrutarlo, te baja el estrés. Entonces, actualmente estoy meditando mucho cuál es esta dificultad que tenemos los doctores para orientar a personas sedentarias a practicar ejercicio.
Porque sabemos, tenemos mucha evidencia empírica de que el ejercicio es una indicación que mejora muchas condiciones crónico-degenerativas, ¿no? O sea, cualquiera, dime cuál no, se beneficia de que una persona sedentaria empiece a practicar ejercicio. Pero decimos, haga ejercicio, pero como médicos de pronto como que hay una trinchera, hay como una zanja que no podemos poner a la gente a hacer ejercicio, medio que los dejamos con su problema. Pues haga ejercicio y dicen, no, pues ya empecé a caminar, doctor, ¿no? Sí, pero ¿cuánto tienes que caminar para recibir el beneficio del ejercicio? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer carreras de Spartan para estar haciendo ejercicio, pero yo tengo 70 años, doctor, no voy a hacer eso. Es una dificultad en la que he estado trabajando muy recientemente. Y bueno, la indicación en el caso de los trastornos psiquiátricos, particularmente la depresión, es hacer ejercicio de 3 a 4 veces por semana, 30 a 40 minutos durante 90 días. Si se te queda el hábito más tiempo, está muy bien, pero memoriza esto, ¿no? 3 a 4 veces por semana, 30 a 40 minutos durante 90 días. Nada más le quitas el cero, ¿no? 3 a 4, 30, 40, 90 días. Entonces vas a recibir un beneficio. Algunas personas con una depresión leve a moderada, podrían responder de tal forma que no necesitarían medicamento. Si están sedentarios, si están muy tiesos, si están experimentando estos síntomas y hacen este ejercicio con esta frecuencia, hay evidencia de tipo 1 de que podrían no necesitar medicamento. De estos pacientes que dicen, es que yo no quiero tomar medicina. Pues a ver, ¿cómo están tus hábitos? A lo mejor tienes unos hábitos de la patada, estás durmiendo muy mal y no estás haciendo ejercicio. Vamos a hacer esto. ¿Cómo puedes empezar a hacer ejercicio si has sido sedentario toda tu vida? O llevas muchos años de ser sedentario y la última vez que hiciste ejercicio estabas en la secundaria. Bueno, puedes primero cuestionar un poquito cómo puede estar vinculada tu identidad a ser sedentario. Porque hay personas que piensan que para hacer ejercicio hay que ser todo fit. Y comprarse su Garmin y estar con pantalones de yoga todo el tiempo. Y no es cierto. O sea, no necesariamente es así. Tú puedes estar haciendo ejercicio sin que esto se convierta en una amenaza para tu identidad. Otra es cómo está tu vinculación con otras personas que hacen ejercicio. Por ahí hay un factoide que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más convive. Ok, quizás necesitas incluir en tu círculo a alguien que haga ejercicio, que te influya a hacer ejercicio, alguien con quien salir a hacerlo. Yo pienso que en nuestra cultura no estamos bien relacionados con el piso. Hacemos las cosas sentados, pero no las hacemos en cuclillas. Y hay muchas culturas que comen en cuclillas, que hacen prácticas en seiza, en esta posición en que estás como en los empeines, como cuando estás practicando artes marciales japonesas. La gente en India pues come en sentadilla. O sea, nosotros consideramos que el piso es algo sucio y no nos sentamos en él. Tratamos de no hacer las cosas como en los festivales. La gente sí se puede poner con piernas cruzadas a ver a su cantante y no hay ningún problema. Pero nosotros hacemos las cosas sentados porque como que el piso, no nos gusta el piso, fuchi, caca. Entonces, perdemos este contacto con el piso y entonces ya no nos sabemos caer, ya no sabemos estar cerca del piso. Entonces, volviendo a la pregunta, que luego yo estoy divagando como viejito, estrés, ejercicio. Fíjate que hay un paréntesis. A mí siempre me ha dado mucha flojera, me ha costado mucho trabajo en el gimnasio. Desde chiquito fui muy malo para todos los deportes. O sea, de verdad era de vergüenza. Yo también. Y ahora, desde hace un año y cacho que nació mi bebé, y dije, no, yo no puedo seguir así de sedentario. Me metí a unas clases de pádel y sigo siendo muy malo en el pádel, pero ahora me divierto, ¿no? Tengo amigos de mi nivel de pádel, que es un nivel muy básico, y jugamos 2, 3 veces por semana, y eso me ha hecho moverme, y de verdad, a veces es que no encontramos el ejercicio que nos divierte, ¿no? Un poquito, que nos hace algo de cuestión social también. Entonces, es buscar, a veces cuando nos dicen, hijo, ponte a correr todos los días 1 kilómetro, puede ser mucha flojera, pero cuando es algo que te gusta, que lo puedes hacer con amigos, como tú dices, puede ser la total diferencia. Y el vínculo con que es algo divertido, con que te hace disfrutar de tu día, ¿no? Sí, totalmente. Oye, hablando ya de otros temas,
¿por qué atraemos personas a veces relaciones tóxicas? O sea, hay gente que parece que colecciona amigos, parejas y se lleva con los familiares más tóxicos. ¿Hay algo en nuestra mente que produce eso? Esa es una bonita pregunta, fíjate. Yo me encontré hace unos años con el chamanismo hawaiano. Ok. O sea, la práctica le llaman Ho'oponopono. Ujú. Y entonces tienen una idea muy interesante que es un tanto, digo, es una idea chamánica, es una idea ahí de, bueno, solipsística, de que uno crea el entorno en el que vive. Es una idea un poco mágica, ¿no? Pero algo tiene de sustento el pensar que cuando tú estás reconociendo a las personas que ahora llamamos tóxicas, porque no siempre les llamamos así. Algunas personas, más bien en otros momentos de la historia, les llamaban personas muy especiales o de un carácter muy particular. O sea, esos son eufemismos para hablar de personas que son altamente conflictivas. Puede haber muchos elementos en la historia de uno, en la propia biografía, que haga que estos personajes resulten muy atractivos para uno. Por ejemplo, que uno resulta que los ve muy normales a su propia crianza. Si uno tuvo en su crianza personajes que fueran de estas características, uno puede conocer a estas personas y decir, es que tú eres de los míos, tú eres el tipo de persona con la que me sé relacionar. Pues sí, pero así te criaron, ¿no? Entonces, por un lado puede ser esto, que tú estás buscando gente que se parezca a las personas que te criaron. Otras veces puede ser una creencia omnipotente de que estas personas van a cambiar con tu amor y con tu cariño y que tú tienes así como esta vocación terapéutica de que lo que le hace falta a esta persona es más amor y más abrazos y que eso es lo que los va a cambiar. Entonces entras como una cosa ahí medio mesiánica de que tú eres lo mejor que le va a pasar a esa persona en su vida y entonces estás dispuesto a sacrificar tiempo de tu vida para comprobarte a ti mismo que esto es así, que esto es cierto. Es increíble esa trampa a cuántas personas puede atrapar. Es increíble. Y en otras ocasiones puede ser que haya aspectos de la propia personalidad que no reconoces que son tuyos, que son tuyas estas características. Y el buscar a personas que tengan estas características que tú no reconoces en ti, más intensas, más llamativas, te permite defenderte de este autoconocimiento acusando al otro de él sí es así, esta persona sí es de esta forma y entonces tú no tienes por qué asumir tu responsabilidad de estos aspectos que son susceptibles a mejora en tu propio desarrollo. Oye, para poner límites, ¿no? Yo recuerdo una vez que te busqué porque estaba en crisis, tenía ahí una relación muy conflictiva con algún familiar y me recomendaste un libro que se llama Cuestión de Límites, ¿es? Y ese fue el mejor libro que recomendé en el 2024. Yo de pronto encuentro libros con el que voy a trabajar con mis pacientes este año. Entonces les mando a todos que lo lean y lo trabajamos luego en sesiones, ¿no? Cuestión de Límites es de una autora influencer en Instagram que se llama Nedra Glover. Tiene una serie de libros que acá en México los edita Editorial Diana y este es como el libro central de su obra que se llama Cuestión de Límites. Me pareció la forma más sencilla de empezar a practicar, decir con palabras qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú esperas de cualquier relación con cada una de estas personas. A veces las personas tenemos la capacidad de ser muy comunicativos con nuestras conductas y como que se puede entender en un tono de civilidad, de lo que llamamos sentido común, cuáles son nuestras necesidades, deseos y expectativas y no hay problemas, no hay dificultades. Algunas personas no son muy buenas para comunicarse y hay que decirles de una manera más clara y específica qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo espero para sentirme respetado, para sentirme íntegro, para no sentirme amenazado.
Esta es la técnica que nos comparte Nedra Glover en el libro. Es una lectura que se hace en un fin de semana y yo he encontrado que muchas personas a partir de esa lectura pueden mejorar bastante sus relaciones con la gente a su alrededor. Sí, es como decirle, hasta aquí puedes llegar, ¿no? Hasta aquí me puedes afectar, o inclusive habla de los límites personales, ¿no? Tus límites con tu consumo de redes, o sea... Pues es que uno tiene una relación con uno mismo. Entonces yo me sé decir a mí mismo, oye, es que yo para funcionar bien en un día necesito 7 horas y media de sueño. Y yo mismo me estoy obligando a dormir 6. Yo no estoy respetándome. Yo no estoy respetando mis propios límites. Oye, de las terapias de pareja, tú eres un experto en eso. Híjole, a ver, no tengo ninguna certificación como terapeuta de pareja. Lo que ocurre es que es muy frecuente y leo. Entonces soy autodidacta, pero eso de ninguna manera no quiero aquí usurparle la profesión a nadie. Eso es muy delicado. Es motivo de que te funen. A ver, no, yo no soy terapeuta de pareja. Nada más, pues le sé, pues porque llevo más de 20 años de psiquiatra y he tenido parejas. Ok, ¿y te parece que se puede rescatar las relaciones de parejas ya que están pues, con casos muy difíciles de infidelidades, de problemas, de ¿Qué cosa? golpes? La terapia de pareja. La terapia de pareja, pues debería de ser como las cirugías de cáncer, ¿no? Es decir, antes de llegar a la cirugía, pues habremos tratado de hacer otras cosas para prevenir llegar hasta allá. Más bien pienso que le hemos perdido mucho el respeto al acto sagrado de tener pareja. Es sagrado. Es una cosa que te contacta y que es una herramienta de crecimiento personal. Hace poquito me preguntaron, bueno, ¿y tú te volverías a casar? ¿Y para qué? Bueno, pues es un sacramento. Sí, me educaron los católicos. Es una herramienta que te sirve para conocerme a mayor profundidad y tratar de alcanzar la salvación de tu alma. O sea, eso es tener pareja. Eso es buscar una pareja. La pareja es una herramienta también y tener una práctica mutua, recíproca, de tratar de conocer lo mejor que puedes darle a otra persona. Pero le hemos perdido el respeto a eso y lo hacemos como una cosa de consumismo y queremos juntar los Pokémones, ¿no? Entonces, pues tenemos el Tinder y, bueno, hay gente que usa el Grindr, etcétera, ¿no? Y estamos ahí, scrolleando y scrolleando y scrolleando. Úsese, tírese, úsese, tírese. Había una herramienta, ¿no? El Robotinder, ¿no? Creo que ya lo sacaron de circulación, ¿no? O sea, pero pues no se trata como de juntar las estampitas. Muchas personas también aplican la teoría de juegos a la búsqueda de pareja y aplican algoritmos para conocer cuál es su mejor match. Pero no se trata de encontrar el mejor match, no es un juego de cacería, no estamos jugando a Pokémon Go. Bueno, a mi hija le gusta mucho el Pokémon Go. El acto de tener pareja es una forma de practicar el autocuidado y el respeto a uno mismo, que es lo que tú necesitas para poder conocer ese aspecto de ti. Y entonces eso se hace todos los días, incluso cuando estás soltero, o más bien no incluso, partiendo de estar bien soltero. Oye, ¿cuáles son tus tips para ser feliz? Ay, cabrón. Primero, no hay una fórmula. No hay una fórmula. Lo que le puede funcionar a una persona puede ser totalmente contrario para otras. Hay gente que puede encontrar muy miserable ser una Spartan y a mí me encanta ser Spartans. Mis tips para ser feliz es que conócete a ti mismo y eso no es mío. Eso es del oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, tener un tiempo para conocerte a ti mismo y saber a ti qué te hace feliz, creo que sería la manera, lo más parecido a un tip de felicidad que puedo compartir. ¿Cómo podrías lograr esto? O sea, ¿cuál sería el método ideal para conocerte a ti mismo? Hay 5 lenguajes del amor que sugiere un autor que se llama Chapman. Pues también es como un consejero matrimonial también él. Y él señala como 5 caminos con los cuales tú puedes manifestarle amor a alguien, ¿no? Y señala el tiempo de calidad, los obsequios, pero no por dinero, sino por significado, los actos de servicio, el contacto físico y las palabras de aliento.
Pues yo creo que estas 5 cosas las puede uno practicar hacia uno mismo. Si uno puede cultivar esa relación con uno mismo, donde uno se proporcione palabras de apoyo, actos de servicio, el masaje, el ejercicio dirigido hacia uno mismo, pero sobre todo darte tiempo y hacerte tus regalitos de vez en cuando, pues ¿qué tiene? Pues digo, te agradezco muchísimo. Muy agradable la entrevista, muchas gracias. O sea, el que hayas venido, lo que me has ayudado, de verdad ha sido ahí un pilar en mi crecimiento emocional, profesional, y pues qué gusto hoy poder platicar contigo así. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Franco. Gracias a ustedes que estuvieron hasta el final de este video escuchándonos. Recuerden suscribirse y picarle a la campanita para recibir más videos del Dr. Krakauer. Y a mí me encuentran en redes como Psiquiatra Rodrigo Corona. Ahí estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en el Facebook y tengo mi WhatsApp también para encontrar contactos. Si hay algo de esta información que hemos compartido el día de hoy que puede facilitarte a estar más en paz contigo mismo, pues ese ha sido el objetivo de esto. Producción Trending. Gracias por escucharnos. Tu opinión nos importa. Deja tu comentario y suscríbete. Para seguir informando sobre temas en salud, sigue nuestras redes sociales.